Caput. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. A los jóvenes de ayer. Llegar a viejo no es estar enfermo. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Caput. En Caput Y la radio es pura imaginación. pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galope del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, es mucho más educativa, mucho más formativa. A donde llega la radio, no puede llegar nadie. Radio. Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. Unidos y fuertes, luchamos por nuestro sueño, no importa el que dirán. Somos los sub-30 y vamos por más, no nos rendiremos, vamos a ganar, no nos rendiremos. Lunes a las 5 de la tarde. Radio Caput presenta sub-30. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejore. Buenas tardes, ¿cómo están? Esto es El Eje de la Data, un programa que intenta vincular lo político con los estudios de opinión, las encuestas y la realidad política. Con una mirada crítica intentamos hacer una pedagogía crítica para leer las encuestas, mirarlas, como estábamos discutiendo antes del programa con Martín. Hoy... Aclará que Martín. Es Martín. Hay un montón de Lozas, Martínez acá. Sí. Hoy vamos a hacer una entrevista con una profesional que está acá en el piso con nosotros, Natalia Torres, porque en la semana publicó una nota junto con María Capurro en el diario AR que se llama Las amenazas del odio como política, y hace un tiempo en el que, además de ser una especialista en transparencia y otras políticas integrales sobre el tema, está trabajando la cuestión del discurso del odio. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Martínez. Buenas tardes. Bueno. Martínez por 3. Sí. Bueno. Mira, Natalia, lo primero que nos gustaría preguntarte, la nota la pueden ver ustedes en el diario AR, se llama Las amenazas del odio como política. Lo primero que queríamos preguntarte es, ¿qué entendemos por discurso de odio? ¿No? Me da la sensación de que es un concepto que es tratado muchas veces de una manera un poquito liviana o una manera muy situada en la discusión, entonces se relativiza como concepto. ¿Puedes explicarnos? Nosotros estuvimos viendo encuestas que de alguna manera analizan las repercusiones sobre el odio en los criterios de elección de las personas, en la selección de las agendas políticas, pero queríamos consultarte a vos como especialista para poder comprender mejor este fenómeno. Bueno, como todos los conceptos ahí que se usan en ciencias sociales, generalmente para el mundo académico, para el mundo jurídico, no necesariamente
significa lo mismo que en la discusión o en el debate público. Eso en primer lugar, eso es algo que ocurre con todos los conceptos un poco que con los que trabajamos en las ciencias sociales. El tema de discurso de odio es particularmente conflictivo en relación a su definición, porque hay una disputa jurídica en relación al término, a la cual no voy a aludir, porque no, por favor no, pues no. No. Pero sí es importante entender que los discursos de odio, yo hablo en plural, ahora les voy a decir por qué hablo en plural, refieren a esas expresiones que apuntan a atacar o a hacer un uso peyorativo del lenguaje hacia a personas o a grupos en razón de su raza, su color, su nacionalidad, su género, su condición social o su opinión política o cualquier cuestión que sea que permita identificarlos como grupo, ¿sí? Entonces, tiene esa característica específica, digamos. No es una discusión que sube de tono, no es una discusión intensa, no cualquier insulto constituye en sí un discurso. Tiene que tener cierta cosa sistemática, ¿o no? Exacto. ¿No? Y que además tiene distinta intensidad, si querés, y también peligrosidad. Uh-huh. En principio... por eso a mí me gusta hablar de discursos de odio, en tanto tenés el discurso de odio propiamente dicho, que es aquel que incita a la violencia. O sea, que hace un enunciado que llama a una acción violenta por parte del interlocutor, de quienes escuchan. O sea, Natalia, ¿vos conectás el discurso con una práctica violenta? Puede conectar con una práctica violenta. Uh-huh. Ahora, el punto es que tomado así solo, para mí, es como algo enloquecedor, digamos. Para que haya una incitación a la violencia y sea legitimante de eso, tiene que haber algo que ocurre antes. Uh-huh. Y por eso es que hablo de discursos de odio en plural, conteniendo también en ese universo o en ese fenómeno de expresiones al discurso de hostigamiento, que es el que busca callar a determinados grupos o personas por todas las razones que conté antes, raza, color, género, etcétera, nacionalidad o lo que sea, y el discurso discriminatorio, que lo que busca es desacreditar a esos grupos o esas personas, negarles dignidad ciudadana. Vos que tenés estos atributos no sos igual que yo. Y por ende te niega el reconocimiento como par. Danos ejemplos, por ejemplo, de sobre todo, claro, de lo que es y lo que no es. Porque hay un poco, suscribiendo lo que decía Martín antes, hay como, cuando todo es discurso de odio, entonces nada de discurso de odio, ¿no? Digo, como a veces, inclusive retomando algunas de las definiciones o de los conceptos que estás mencionando vos, da la sensación de que hay cosas que pueden ser malinterpretadas como discurso de odio y no serlo. Exacto. Entonces me parece como que una buena pedagogía mostrar algunos ejemplos, es decir, bueno, esto que pasó en tal momento, esto es un discurso de odio. Ahora, esto que pasó en tal momento no era un discurso de odio. Aunque se hayan gritado, alguien haya puteado al otro, o no como enmarcar esto sí y esto no. Y por ejemplo, te doy un caso no de Argentina. Doy un caso, por ejemplo, de situaciones que están ocurriendo hoy en Chile con los migrantes, situaciones de frontera, frente especialmente a la comunidad venezolana, en donde se los insulta y se hace un llamado bastante directo a la agresión. Y eso genera situaciones locales, comunitarias, en donde hay situaciones más, digamos, duras de enfrentamiento o de convivencia en el ámbito local, ¿no? Entonces, claramente ahí ocurre. Para una cosa que me gustaría como poner en contexto de por qué un poco también aparecen, porque esto, claramente hay un aumento en la circulación del discurso de odio. Esto es una sensación que tenemos, pero también está corroborado por algunos estudios que están midiendo esto. Ustedes en la nota dicen que está corrido el límite de lo decible, ¿sí? De cosas que pueden decirse en el espacio público y lo que no. Está como hay un margen desplazado que vuelve como esperable que se digan o se practiquen cosas que hasta hace un tiempo, por lo menos, digamos,
era difícil alguien se había animara como a algo decir. Inhibitorio, digamos. Claro, había algo relación socialmente inhibitorio. Total. Y quiero, digamos, para no dejarlo en un espacio tan, a lo mejor, indeterminado. Te digo, por ejemplo, cuando te escuchábamos recién, yo pienso, el ejemplo que se me viene siempre a la mente es la típica, esto es muy de editoriales de La Nación, pero es la típica imprecación que dice: el peronismo es un cáncer que hay que extirpar, el tumor, es la metáfora biologicista, ¿no? Esta es la enfermedad que hay que sacar. La discusión pretende comenzar usando esas metáforas biologicistas sobre el otro, que no es un par. El otro es una enfermedad, es algo que disfuncional, es algo que hay que directamente eliminar. Entonces ese es el ejemplo, digamos, que me aparece. Es que no, y no es del 55. Este es un ejemplo. Perdón, hay candidatos que hablan de exterminar, sí, ¿no? Usan la palabra exterminar. Con el peso que nuestra historia tiene, ¿no? Entonces, la metáfora biologicista me parece como uno de los usos más silvestres y más sí, usados en el... Además, ahí quizás como metáfora no haya sido del todo entendida, y por eso ya directamente han pasado a utilizar la palabra sin metáfora, sí, exterminio. Sí, sabemos que la metáfora les cuesta un poco porque implica simbolismo y una serie de cosas que la derecha inculta le cuesta mucho, pero... Porque hay varias cosas. Una, sí, de la legitimación y el desplazamiento, y después, si quieren, vamos al discurso político, que me parece que tiene como otras particularidades. Algo que es importante es que este tipo de discursos requieren ser legitimados, en el sentido de que vos no podés decir algo... con respecto a todos los discursos sociales, suponen un sentido. O sea, vos hablás en relación a cosas que sabés que compartís con el resto de las personas con las que hablás diariamente. Entonces, vos no decís locuras que no pueden ser decodificadas por el otro. Cuando algo que no se venía diciendo se empieza a decir, hay primero como una suerte, si querés, de experimento en el mundo más privado. O sea, cosas que se dicen hacia adentro: che, tal persona, ¿a vos te parece? Este es un planero, es un vago que agarre y de repente hay algo que sucede, que corre, que empieza a expresarse en el debate más público y que obtiene legitimación. Digamos, por eso es que es tan importante desarmar, desnaturalizar la operación política que sostiene estas expresiones, porque una vez que se valida, digamos, que se dicen en el espacio público, en la conversación pública, y nadie te interpela en relación a qué quisiste decir con eso que estás diciendo, eso va adquiriendo aceptación y eso va corriendo el límite de lo decible. Está bueno eso que decís, porque ahí pones la lupa en la reacción de la política, ¿no? Si la política limitara eso, como dicen, bueno, miren, en el consenso democrático hay divergencias que se mantienen dentro de cierta regla de juego. Esto que ya pasa a ser no la eliminación por competencia, sino la eliminación física, la eliminación identitaria del otro, rompe el juego democrático. Ahora, ¿qué pasa cuando la política, en lugar de hacer esa reconducción del debate, incorpora en su propio lenguaje el lenguaje cloacal que lee en las redes sociales? Esa es una pregunta que te quería hacer, ¿no? ¿Vos crees que eso surge de la ciudadanía o de la sociedad y lo retoman los políticos? ¿Surge de los políticos y hace carne en la sociedad o en la ciudadanía? ¿O es un movimiento simultáneo? Porque la verdad es que hay ejemplos. Vos dabas el ejemplo recién de los planeros. Yo recuerdo, creo que en el segundo gobierno de Cristina, la frase dicha por políticos, ¿no? De políticos de envergadura. La plata de los jubilados, ¿cómo era? Se va por la canaleta de la droga. El fuego y la droga. Claro. Que fueron, no son frases, no fueron frases que surgieron de la ciudadanía, sino que fueron dichas por algún dirigente político, y luego uno las empieza a escuchar que se multiplican. Entonces, la pregunta es: ¿vos creés que es un movimiento simultáneo o es algo que primero tiene como origen en la ciudadanía y los políticos
lo retoman, como en muchas otras ocasiones, a partir de identificación, ¿no? de sondeos tipo Focus que aparecen esas frases y los políticos lo retoman, o es al revés, que son los políticos quienes le ponen en la cabeza al instalar esas frases y entonces parte de la ciudadanía se siente representada en eso y la empieza a multiplicar. No lo sé, pero sí sé algunas cosas en relación a los efectos que tiene que la política diga, enuncie ese tipo de discursos. Por un montón de cosas, y era alguna de las cosas que están en el artículo, que es cuando un político habla, no habla por él solo, habla también en representación de su espacio, o es una voz autorizada en ese espacio, tiene un alcance que no tienen otras personas, porque por lo general lo hacen a través de medios de comunicación masivos, o a veces lo hacen en espacios más restringidos, pero que tiene la capacidad de replicarse en otros espacios, que son todas condiciones que no le aplican a un montón de otro tipo de actores. Y eso hace que además, al ser una voz autorizada, legitima que otro, mirá lo que está diciendo él, si lo dice él, lo puedo decir yo. Pero además, un líder político tiene también la capacidad de interpelar a sus seguidores, a las personas de su partido, y esto hace que la capacidad de que ese discurso se multiplica es mucho mayor. Ahora, dicho esto, ¿no? Que en términos de también como de evaluar de la peligrosidad que puede tener un discurso, tiene en términos de cómo usa Naciones Unidas para evaluar la peligrosidad de un discurso, alguien que tiene voz autorizada, es influente y tiene todas el contexto, la audiencia, el medio que usa, todo tiene mucho impacto lo que dice. Entonces, en ese sentido, ese tipo de discurso tiene responsabilidades que no tienen otros también. Pero, otra cosa más es, yo creo que hay una operación política en el odio, en el sentido de que los discursos de odio, para mí, desarticulan el campo popular. ¿De qué manera? A ver, pues, profundizarnos esto. Esto es más hipótesis, digo, no tengo cómo justificarlo, pero digo, sí, en el discurso público aparecen discusiones acerca de la dignidad ciudadana de un grupo de migrantes que viven en nuestro país, o de las mujeres que acceden a el ejercicio del derecho del aborto. Lo que eso hace es minar la construcción del campo popular, es decir, buscar dividir actores que podrían estar articulando y funcionando en una articulación hegemónica diferente. Para mí hay ahí, digamos, si no es deseado, un efecto concreto de lo que genera en el campo popular apuntarle como una explicación a una crisis de empleo a los migrantes, por ejemplo. Sí, igual fíjate que ahí me sumo a lo que decís. Me parece que hay una particularidad. Por lo general, viste, cuando se habla de discursos del odio, se habla de grupos, digamos, minorías que son oprimidas o que son hostigadas por esto de manera sistemática, en acto y en discurso. Y yo lo que observo es que en la historia nuestra, en la reciente y no tan reciente, en realidad no es una minoría la que es objeto del discurso del odio, sino es una mayoría social, ¿no? Eso me parece que es bastante significativo. De hecho, para mi uno mirada. de los grandes derrotados de las elecciones pasadas fue la moderación. Sí, pero esos que pero es una moderación sostenida en lo simbólico, porque en los actos eran los que dejaban volquetes con piedras cuando íbamos a ver lo que pasaba en la casa de Cristina, ¿no? A ver si alguno la tiraba. Esos moderados que ahora soltaron los remos de la gestión, ¿no? Aviso acá, vamos a avisar al jefe de gobierno que acá en Talcahuano al 200, donde está la radio, hay un receptáculo de basura. ¿Cuándo fueron las PASO? ¿Hace un mes? Sí, salió la ley Sáenz Peña y ya estaba ese receptáculo de basura completamente desbordado y completamente sucio. Sí, una antihigiene total, en la ciudad más segura
de la Argentina. Bueno, no, me parece el tema que... del tema de las para mayorías, decir, esto ya lo hablamos. el ataque a una mayoría convertida en sinónimo de tumor o de enfermedad, me parece, o de aluvión zoológico, o de banda delincuencial, me parece ya bastante... Digo, no podría hacerse si no tuviese un poder consolidado detrás, porque agredir a una mayoría con un sin poder es un poco loco. Si se animan a eso es porque evidentemente es un poder bastante fuerte el que habilita ese discurso, me parece. No, ahí hay una discusión que es claramente qué pasa con espacios políticos que expresan mayorías o que siguen mayorías en relación de esto. Es una discusión para los que estudiamos estos temas que no tienen una resolución. Lo que sí es cierto, que te quería decir antes, que era esto que estas metáforas biologicistas son formas de deshumanización. Digamos, en el formato es el uso como de los usos favoritos del discurso del odio. Deshumanizar, buscar, difamar. La difamación es una herramienta clave del discurso de odio. O sea, el discurso es como se apoya sobre ideas acerca del otro, ¿no? Porque el encuentro con esas otredades a veces no se da. Entonces, pienso qué creo acerca del otro y construyo a partir de eso. Y además, eso sí está como bastante descripto, que en los momentos de incertidumbre recrudecen este tipo de discursos. Claro, ¿por qué? Porque es la búsqueda de culpable, exacto. Sí. Y en esa construcción a veces operan difamaciones acerca del otro, que es un vago, o que... Bueno, las feministas que somos sucias, incogibles. Bueno, ese ejemplo de Torilo es uno que me interesa un montón. Ah, sí. El diputado del PRO era, ¿no? Sí, me interesa un montón por lo que sucedió después esto que para mí es importante, que es la desnaturalización del discurso, interpelar y formular preguntas, ¿no? En una entrevista que le hizo María O'Donnell, Torello lo sacó al aire, le preguntó, dijo, bueno, yo quiero pedir disculpas si ofendí a alguien, ¿no? Que sí, es esa fórmula hermosa. Si te sentiste mal, te pido disculpas. Es una... Sí. Relativiza en realidad, ¿no? Dice, bueno, pero no, me interesa saber por qué dijo lo que dijo. Bueno, bueno, fue un tuit, no... Bueno, pero ¿qué quiere decir con que las feministas son incogibles? Y bueno, fue farragoso totalmente, porque a mí ahí me parece que hay algo interesante, porque si uno dice, che, esto que dijiste está mal, está mal y no hay que hacerlo y tenés que pedir disculpas, es distinto cuando vos desarmás lo que hay adentro, ¿no? Como si vos estuvieras abriendo un paquete y ver todos los sentidos que están ahí en juego. Y creo que eso es un desafío hoy, por cómo está la discusión pública. Totalmente. Y ¿sabés qué me parece que pasa también? Eso queríamos consultarte, a ver cómo ves vos esta cuestión. Lo que yo veo es que cada vez que se apela al discurso del odio, la respuesta del odiador es, bueno, pero te hace el equivalente a una teoría de los dos demonios, te hace una teoría de los dos odios. Bueno, este odio que nosotros estamos diciendo es producto de que crispaste, politizaste, distribuiste, lo que sea, digamos. Es una respuesta, es una equivalencia, digamos. Esto es así, en todo caso una contestación. Hay un odio, hay un odio. Si hay un odio, se constata que entonces enfrente hay otro. Bueno, pero... ¿Vos estás de acuerdo con eso? Y no. O sea, definicionalmente no. Como no es que si vos me decís, vos distribuiste y entonces no estamos hablando de que eso que está del otro lado no es un discurso de odio. ¿No? No, claro. Cuando sos niño te enseñan, no hagas lo que no te gusta que te hagan, ¿no? Si alguien te pega, ¿qué te enseña? No, che, no le pegues, fíjate cómo habla y... Debería ser la unidad ética de conducta, ¿no? Yo me quedé con una cosa que mencionaste así un poco al pasar y te quería preguntar algo sobre esto. Vos hiciste recién mención de que en muchas ocasiones ese otro, ¿no? Esa otra idea, esa otra persona, ni siquiera hay puntos de contacto y ni se conocen, ¿no?
Entonces, inclusive alguna vez tratamos acá en un programa anterior con Martín la dificultad que hay, la poca intersección que hay en esos mundos, ¿no? Como que no hay vasos comunicantes entre estos otros que de alguna manera dinamitan toda posibilidad de acercamiento, de diálogo, ¿no? Entonces un poco la pregunta es, ¿cómo hacer para que eso que hoy arrancó siendo una amenaza, ¿no? Como en potencial, no se cristalice y se transforme en una debilidad solidificada del sistema democrático, en el cual grupos, ¿no? Que se presentan como antagónicos no tienen forma de dialogar entre sí, en un país en el cual, inclusive lo ponemos en contexto, gane quien gane, no importa quién gane la elección. La tarea ahora. es la misma. Gane quien gane, la tarea es la misma, porque solo para hacer un repaso sencillo, viendo el mapa político de las provincias, de los municipios, de cómo va a quedar la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, las cámaras provinciales, no hay forma, o sea, o es muy difícil gobernar si vos no podés hablar con otros. Entonces, Sí. ¿Qué? ¿Qué hacemos con eso? Porque citaba el ejemplo hace un tiempo, acá dimos vos seguramente lo conocés, hay un estudio de Hayden Drag que habla de la polarización, un estudio muy interesante de miles de millones durante años, de miles de millones de conversaciones en distintos países de Iberoamérica, y que una de las características de la polarización, entre las cuales, digamos, los discursos de ellos es el extremo de eso, mostraban la falta de intersección entre esos grupos, que terminan transformándose como en audiencias redundantes que se autoconvencen de lo que, ¿no? Como si yo me autoconvenzo que vos sos una vaga, planera y no sé qué. Y bueno, y no hay forma de que yo modifique, no hay conversación ni forma de que yo modifique ese pensamiento. Entonces vos sos eso, te convertís en eso, que quizás si yo hablara con vos o acercáramos, ¿no? Intercambiáramos algunas figuritas, ¿no? En términos de opiniones, quizás, bueno, no te veo tan así y vos no me ves tan a mí de la otra manera, pero como no hay vasos comunicantes, eso se transforma hoy en una... ¿Cómo se supera eso? Mirá, ¿qué herramientas tendríamos para...? En primer lugar, que hay algo que está obturado en esta discusión de lo que es quienes piensan el tema de discursos de odio, que están todo el tiempo pensando, bueno, si esto es judiciable o no judiciable. Yo, politóloga, o sea, no me paro en ese lugar, pero toda la gran discusión jurídica es si prohibir o no prohibir, si hacer responsabilidades ulteriores. Bueno, para mí hay un montón de otra gama amplia de cosas para hacer que tienen que ver con salir de la situación de la que estamos, desensibilizar frente a esto y desarmar. Pero sin ninguna sanción también a veces es difícil, ¿no? Pero hay países que atravesaron, digamos, genocidios, igual que nosotros, y la verdad es que no se puede decir cualquier cosa sobre cualquier tema. Digo, porque por la cuestión negacionismo que en los últimos tiempos vuelve a aflorar, aunque no disuade a muchos votantes de votar a Milei, que tiene una candidata a vicepresidenta que es una negacionista. Y la verdad es que hacer apologías a veces de delitos de Estado no es algo que no se puede impedir, porque una vez que la persona lo dice, pues si no uno tendría que estar restringiendo la libertad de expresión y todo, que no es la idea, digamos, no, todo lo contrario, es preservar la esfera pública, no regularla. Pero una vez que se dicen, la verdad es que queden sin sanción o con cierta impunidad. En esto que te decía al principio, que es discursos de odio, claramente diferenciar el tipo de fenómeno te lleva a pensar distinto tipo de acciones para los distintos tipos de discursos. Si vos tenés, una cosa es pensar un encuadre jurídico para una incitación directa a la violencia por parte de una máxima autoridad, y otra cosa es un discurso hostigador de un X en una red social. Entonces me parece que hay una gama de políticas para pensar. Yo creo que la de encontrar a la gente, de buscar formas de deconstruir prejuicios, de armar campañas de sensibilización, de pensar observatorios que generen alertas, un poco de alertas tempranas de dónde están las intensidades del debate para pensar política pública, es como una
suerte de abanico de cosas que se pueden pensar, ¿no? Sabés que justo 2 días antes del intento de magnifemicidio a Cristina, ustedes lo mencionan, ¿no? En la nota, que me pareció interesante, que en una nota que tiene un distanciamiento profesional y científico, que tiene solidez, menciones el hecho, porque en 40 años de democracia que tengamos todavía un intento de asesinato a una mujer que es vicepresidenta de la Nación y que la justicia haya tardado más en armar una acusación y, por ejemplo, una detección de los intelectuales detrás de la acción, ¿no? La motivación intelectual, están tardando más que lo que tardó Estracera en juzgar a los comandantes. Le llevó más tiempo a la justicia armar una acusación sólida en el caso de Cristina que lo que tuvo que hacer Estracera, que tenía que juzgar genocidas, ¿no? Lo hizo más rápido y mejor. Nosotros con un politólogo, con un colega, Maxi Fernández Grau, hicimos una recopilación de las cosas que decía la política justo 2 días antes del atentado. Que hacen caca en el parqué, que son ladrones, digamos. Si uno hace el compendio de los adjetivos que están puestos no en un exabrupto de reunión, están publicados en las redes sociales de cierto sector de la clase política argentina, cuando vos lo mirás y los juntás, porque también ahí, lo que vos decís, hay una naturalización, pasa a formar parte del paisaje ese exabrupto odiante, ¿no? Cuando vos los juntás en un lugar y haces un listado de adjetivaciones dirigidas a la gente que concurría ahí a la Plaza Montevideo, donde vivía Cristina antes, te das cuenta la carga que tiene eso y la completa inacción que hay sobre el decir, sobre esas cosas. Y 2 días después hubo un intento que, incluso aunque uno le muestre la foto del arma de la que no sale el disparo, lo niegan, ¿no? Aparte hay una nebulosa negadora en todo esto. Por eso siempre el odio siempre es algo del otro, nunca es de uno, ¿no? Pero también, y ahí hay impunidad también. Hay impunidad en todo sentido. Era impensable esa acción sin un discurso que habilitara ese hecho. Digamos, hay algo construido en relación a ese punto. Bueno, y eso es lo que me parece que es a lo que hay que prestar atención y hay que estar mirando. Y hay un tema que... Pero perdóname, precisamente si vos vinculás el hecho ese con un discurso que lo avala o que lo promueve, entonces con más razón hay que actuar sobre un decir, porque si el decir tiene una consecuencia en acto, entonces la verdad es que no actuar sobre lo que se dice es de alguna manera tolerar, y la verdad es que la democracia, y no es una cuestión libre de discusión, pero la democracia no tiene por qué tolerar la intolerancia. La democracia, para poder asegurar relaciones libres e iguales, necesita poder, es un poder público. Y hay cosas que evidentemente no... y eso que, como buen demócrata republicano y popular, digamos, siempre miro con mucho cuidado las atribuciones coercitivas que uno concede en el Estado. Por supuesto también miro las del mercado, que son las que el liberalismo nunca mira, y ahora pienso que en un escenario en el que es posible una revancha clasista, que además controlen el aparato del Estado, imagínate la preocupación que me daría si tuvieran herramientas para regular discurso. Pero digo, como viene de un bastante unilateral el discurso odiante, la pasividad con la que se fue admitiendo el increyendo el discurso de odio en el espacio público, me parece que también es parte del problema. Sí, el punto es hacer qué. Ahí es donde yo creo, para mí hacer cosas sí, hay que hacer y hay que hacer un montón, y el Estado tiene que pensar ahí políticas más integrales para encarar esas cosas. ¿No te convence la dimensión jurídica, lo judicial? Me parece que no puede ser ni la primera acción ni la única.
O sea, apuesto a que sea una gama de acciones para atacar a las diferentes tipos de expresiones que legitiman la más brutal. ¿Sí? Y ahí hay otro tema medio tangencial, pero que para mí es un poco el corazón del problema, que es que el auge de la circulación o el aumento de la circulación y la velocidad tiene que ver con lo que ocurre con el discurso de odio en el ámbito online, en el ámbito digital. Sí. Y ese es un espacio que hoy se encuentra administrado por plataformas con las cuales nos cuesta acceder a información. Digo, si... Sí, les puedo asegurar ¿A qué que ventanilla vas a golpear si tenés un problema con no una sé si red? tengo un problema. O sea, claramente las plataformas tienen el diseño más acabado sobre la circulación de esos discursos. Lo traquean, eso se sabe que lo hacen, que están atentas a este tipo de problemas, porque de hecho han tenido problemas serios en relación a este tema. Sin embargo, acceder a esos diagnósticos es imposible. Ah, vos decís desde la sociedad civil, así como se puede acceder a Sociedad información civil, no, pública. desde el Estado, digo, más Claro, allá de... claro. O sea, sí, digo, cualquier entidad si requiriese vos tenés esa información a las empresas de traqueo redes. sistemático de la circulación, ellos tienen como brechas de peligrosidad en la circulación del discurso. Esa información no la tiene que tener el Estado, ver cuál es la situación en la cual se encuentra el estado de la conversación en su país. Eso digo, y hay muchas otras ¿Y se niegan cosas. a proporcionar esos datos cuando se los requieren? O sea, no sé si, bueno, no accedes a esa información, no están en los reportes que se hacen, en los informes que hacen o públicos, no aparecen. Y digo, más no un informe te llega tardísimo, digo, la posibilidad de poder interactuar con las autoridades para decir, che, mira, acá hay algo que está explotando, al mismo tiempo que hay cierta rentabilidad económica de cuando la conversación se pone intensa, porque cuando se pone intensa hay más reacciones, hay más interacciones, y eso a la plataforma le conviene, digamos. Eso también está como presente. Entonces, ¿te parece que ayudan para contrarrestar los discursos de odio o son una amplificación de los discursos, las redes? Amplifican. O sea, el discurso llega donde no llegaría de otra manera. También permite el fenómeno del anonimato. Vos decís cosas en las redes que no dirías en un cara a cara, siguiendo lo que hablábamos antes, ¿no? Eso, hay cierta impunidad porque lo digo acá de mi casa, no lo veo, no sé qué le pasa. Son parte del combustible de las redes sociales. O sea, no podrían cortar porque se cortaría el negocio también. ¿Vos encontrás alguna experiencia saludable, sea en Argentina, aunque sea en otro tema, en Argentina o en algún otro lugar del mundo? ¿O conocés alguna experiencia saludable como para tratar de morigerar o ponerse a trabajar sobre este tema? Más allá de, ¿no? Como vos decías, bueno, no puede ser lo único que podamos hacer la acción judicial, ni lo primero ni lo único. ¿Conocés de alguna otra experiencia? Hago un paralelismo en Argentina, ¿no? Durante mucho tiempo la sociedad argentina discutió alrededor de la violencia de género, entendiendo que los femicidios son la última instancia que muestran un problema social. Ahora, todos entendimos también de que el femicidio es la última instancia de un tren, ¿no? Es como una cebolla que se acumula en capas, y acá da la sensación de lo mismo, ¿no? Como un problema que se va acumulando en capas, donde cuando vos ves que hay un intento de magnifemicidio, eso es la última, pero eso arrancó antes. Antes colgaron muñecos de la cabeza y les cortaron la cabeza, antes pintaron, antes insultaron, antes putearon, o sea, hay un montón de antes. Entonces, si detectás todos esos antes, ¿no? Quizás puedas evitar llegar a esa última instancia. Por ejemplo, ¿no? Argentina, con la promoción de la ESI, etcétera, fue dando cursos en las escuelas primarias sobre violencia de género. Ese es un muy buen ejemplo por eso digo, en relación al tema de cómo deconstruís el prejuicio en relación a... Ese es un ejemplo argentino sobre otro tema que también sigue siendo un problema, ¿no? Digo, no está resuelto.
Ahora, ¿ves alguna experiencia similar en algunos? ¿Conoces alguna otra experiencia en algún otro país que vaya en esa dirección o que aporte alguna mirada diferente sobre qué hacer con este tema? Porque, y cierro con esto la intervención, digamos, ¿no? Que ni siquiera es una pregunta. Argentina no es original con esto. O sea, no es un problema argentino. Brasil tiene un problema parecido. Hay muchos países que tienen problemas parecidos con este tema. Permitime una cosa sobre otros. Mira, el fin de semana estaba releyendo, mi hija está estudiando, estábamos releyendo cosas de la Revolución Francesa, la Restauración Monárquica. Miren este párrafo, vos decías otras experiencias, esto del siglo XIX, ¿no? De la educación sentimental de Flaubert, donde el autor escribe, ¿no? Está describiendo una situación de creciente autoritarismo estatal y dice: los odios abundaban. Odio contra profesores primarios. Miremos los objetos del odio, sí, ¿no? Porque es interesante. Los odios abundaban. Odio contra profesores primarios y comerciantes de vino. Odio contra los cursos de filosofía. Odio contra los cursos de historia. Odio contra los romances. Odio contra los chalecos rojos. Contra las barbas largas. Contra todo tipo de independencia, contra cualquier manifestación de individualidad. Era preciso restablecer, decían, el principio de autoridad, fuera ejercido en nombre de quien fuera y derivado de donde quiera que fuese, aunque fuera la fuerza de la autoridad. En la educación sentimental. Hace 300 años ya estaba. Claro. Pero siempre el discurso del orden, casi siempre es el discurso del odio, y el odio tiene que ver con el miedo, ¿no? El odio tiene que ver con el miedo, sí, y con la incertidumbre y con buscar una explicación. Pero volviendo a la pregunta de Martín, no me acuerdo ninguno específico. Hay casos de observatorios que sí se le da seguimiento a la circulación del discurso, y hay casos muy buenos de investigaciones sobre estos temas. Ahí está una investigación que está comandando un equipo que está en Harvard, de Susan Benesch, que tiene un análisis espectacular de lo que ocurrió en Umati, en África, en un momento. Fueron haciendo todo un traqueo. Y acá les coparon el Capitolio también, porque si no es un problema de otros. Siempre tiene que sacar la chicara ayer. No, pero es que... No, y acá está haciendo un muy buen trabajo sobre el tema de investigación Ezequiel Ipar, en la UNSAM, que hicieron como una suerte de encuesta con un índice de odio, que vieron efectivamente un crecimiento del 2020 al 2021. Ahí está la pandemia recontra pega. ¿Te acordás algún indicador de ese índice? Sí, en el 18 ya. Fijar, pero... Sí, Ezequiel ya en 2018 estaba construyendo, sobre todo eran securitistas, las cosas de odio que veía eran ligadas a la seguridad, a un criterio del orden, un bullrichismo así prematuro. Ellos empezaron a cruzar incluso como algunos indicadores, porque ellos venían de trabajar democracia versus autoritarismo, cómo había cierta prevalencia de algunas actitudes autoritarias frente a migrantes, frente a en términos de antisemitismo, en términos de mujeres, y en relación a eso empezaron a cruzar con la circulación de discurso de odio. Son cosas que la verdad muy interesantes y que ellos ya fueron identificando un crecimiento de eso. ¿Por qué es importante? Porque entender la forma que tiene, cuál es la morfología de ese discurso, cuáles son los objetos de odio, como vos nombrabas recién, cuáles son los sujetos a los cuales están siendo objeto de ataque, te permite pensar qué tipo de políticas vas a implementar, qué tipo de campañas, con qué agentes, a quiénes tenés que encontrar, por ejemplo. Entonces me parece que la investigación y a quién no hay que votar, digamos, ¿no? Bueno. ¿A quién no hay que votar? ¿A quién no hay que votar? Natalia, muchas gracias por explicarnos más sobre esto y criticar algunas prenociones más allá de los posicionamientos. No, a ustedes, gracias por la invitación, soy oyente del programa. Muchas gracias. Así que estoy contenta de estar acá. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar una canción, Martín, y después volvemos sobre el final.
nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos Montt, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración. Cuando nadas bajo el agua aguantas la respiración para construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la guerra de los 100 años, la guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Bueno, nos vamos a reencontrar el lunes que viene, no sin antes hacer nuestro religioso espacio Saludo. del deseo. Es un deseo sincero e intenso. En este caso, Martín, yo tengo un deseo para los odiadores, para los detentadores del discurso del orden, para los que piensan que las cosas están siempre desordenadas por otros y son ellos los grandes desordenadores. Para esos tengo un deseo. Sí, ¿no? Sí. Yo un deseo parecido, Loza también, para los que creen que odiar no se les va a volver en contra, digamos. ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? Que se mejore
Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen control, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen control, que se mejoren, que se mejoren. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205